Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habíamos comenzado con la problemática de la digitalidad y la virtualidad en el libro. Entonces hoy quería vamos a hacer dos cosas. Una es, les voy a mostrar, porque es más fácil que se los muestre que se los cuente, lo que es un libro enriquecido, es decir, un libro que tiene soporte pensado para tableta, que además tiene niveles de interacción, que tiene audio, que es cinético y que es una editorial inglesa que trabaja con cuentos clásicos y les hace versiones realmente sumamente atractivas. Vamos a ver si se los puedo mostrar directamente de acá y ver. A ver. La particularidad del libro es que uno puede elegir el idioma en que quiere ver el texto, inglés, francés, español. Moving Tales presenta La moneda de Gushing Cross. Había una vez una boda. El texto se puede armar, como lo ven. Vamos a ver si lo pueden ver mejor acá. Se arma y se lee. Además hay un relato en español, inglés o francés. Y está la posibilidad de que el texto sea fijo, de que el texto se vaya armando, o que directamente no haya texto y que solo sea el audio, o incluso que no haya audio, o que el audio sea una grabación que uno puede hacer de ese texto. Entonces, por ejemplo, el cuento se lee con la voz del padre o de la madre en relación a lo que está sucediendo página a página. Es sumamente atractivo, tiene muchas posibilidades de interacción, sin embargo no es el nivel máximo de interacción que se propone. Pueden pasar las páginas solas, puede pasarlas uno. Hay una cantidad de configuraciones que se pueden hacer para, como si fuera no tiene ninguna experiencia lúdica, no es un videojuego, no es un libro con juego, es solamente la transcripción a un formato multimedia de un cuento clásico con una ilustración preciosa. Quiero ver si podemos ir al final. Esta es la editorial que hace estos cuentos. Vamos a ver, quería ver las ilustraciones son realmente bellísimas, son muy hermosas. Y esta página me interesaba, que es como el colofón del libro, donde explica cuáles son las características de la historia en particular, porque es un cuento clásico que se ha relatado en distintas culturas, sin embargo tiene el mismo esquema. Es alguien que sueña algo que sucede en otro lugar donde va a ser rico, y en el otro lugar alguien sueña lo mismo en viceversa. Entonces, es una historia que ha sido contada por varias culturas y a ver si podemos ver. Acá están los créditos. O sea, cuando uno ve la cantidad de gente que trabaja para hacer este cuento,
están las voces, están los animadores, están los ilustradores, están los editores, los que manejan el audio. Realmente son los créditos casi como de una película. En general, acá muestran otros cuentos que están disponibles, incluso con realidad aumentada, es decir, con situaciones que nos permiten ver casi en formato tridimensional, con una especie de estructura holográfica, que en el futuro seguramente la mayor parte de las historias van a ser contadas de esta forma. Lo interesante es que en todo este universo de posibilidades, esto no solo aparece en el libro, puede aparecer en el libro, en revistas, en lo que se llama realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, estructuras de interacción donde el usuario, sea niño o adulto, puede interactuar con el material desde una versión exclusivamente digital, como es esta, a una versión mixta donde trabaja con un libro impreso y con un dispositivo, un periférico que complementa la posibilidad de interactuar y ver el material. Ahí el trabajo de los editores es mucho más complejo porque no es solo una corrección de texto o una corrección de estilo. Acá es atravesar por distintos medios lo que nosotros damos en llamar narrativas transmediales, que son sistemas que utilizan varios dispositivos, sean digitales o analógicos, explotando lo mejor de cada uno. El término de narrativas transmediales lo acuñó Henry Jenkins y después lo toma Scolari en un libro sumamente interesante que se llama Narrativas transmediales, que ponen en evidencia lo que estamos viviendo hoy, es decir, la capitalización de los medios digitales en un universo de posibilidades múltiples, donde necesariamente esos medios estructuran historias que son atravesadas no por necesariamente el mismo contenido, sino que distintos contenidos de esa misma historia son recreados en el impreso, en una tablet, en un celular, en una aplicación, en un álbum de figuritas, en distintos elementos que van completando como distintos elementos de una historia en una diversidad de medios que quedan a disposición. Esto cada vez sin duda se va a expandir más, es lo que se llama realidad expandida, y si alguno es lo suficientemente viejo como para recordar los capítulos de Viaje a las Estrellas, donde ellos iban a lo que se llamaba la holocubierta, que era una especie de espacio que podían prefigurar en fecha, ubicación, situación, y el espacio recreaba un holograma absolutamente creíble de lo que sucedía y se vivía una especie de fantasía, no tan fantasía porque se vivía como una realidad. Creo que eso es lo que el sistema de edición está tratando de... El sistema de edición de libros en todas sus variables está tratando de generar como para capitalizar la actualización tecnológica
no perder los encantos del papel, la tinta y la lectura, pero sí sumar velocidades, tiempos, estímulos, de forma tal que todo esto tenga un nivel de atractivo, de curiosidad, de interconexión. Todo esto además se liga a los hipervínculos, a la base de datos de Internet, a cualquier situación que permita linkear cada una de las cosas que veo con otros elementos que completan información, ya sea específica de la obra o sea paralela. Empieza a haber lo que nosotros llamamos multiversos, o sea, distintos universos que uno puede recorrer. Esto se ve muy claramente en aquellos que juegan videojuegos, donde el tema de los multiversos es algo cotidiano. Bueno, la posibilidad de mundos paralelos, de relatos paralelos, de estructuras, de historias paralelas, hoy aparece posibilitada por la tecnología, por la digitalidad, por la virtualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene como interesante, más allá de la novedad tecnológica, por un lado, una dinámica mucho más atractiva, mucho más veloz, mucho más acorde a los tiempos que vivimos. Y por otro lado, un nivel de interacción, un nivel de participación del usuario, sea este niño o adulto joven, que hace que, en teoría, todavía no está demasiado comprobado, el nivel de aprendizaje, el nivel de estímulo, el nivel de posibilitador de todo esto sea mucho más fuerte. Entonces, esta experiencia particular que hemos vivido este año con una estructura de educación a distancia a todos los niveles, la estructura del teletrabajo, etcétera, etcétera, ha puesto de manifiesto que por un lado esto era posible y por otro lado que probablemente no haya retorno a una convencionalidad presencial como veníamos acostumbrados. O sea, ustedes que han sido pioneros porque han elegido una carrera que era ya a distancia antes de la pandemia, lo que imagino que esperan ahora es que no solo sea una serie de clases donde un profesor sube material o les da una clase pseudo convencional con más información visual, pero no demasiado diferente a lo que sucedería en una clase presencial, sino que esperamos que haya niveles de participación, de relación vincular, de construcción colectiva del conocimiento, donde todos puedan participar de una forma decididamente más integrada. Como estamos acercándonos al final del cuatrimestre, me parecía importante que viéramos en vivo. Ahora vamos a pausar esta grabación y les voy a hacer otra clase corta desde cómo se diseña un libro con un programa típico de diseño editorial como es el InDesign, cómo establecemos las características de formato, cómo definimos la caja, cómo establecemos las columnas, la grilla, cómo utilizamos la tipografía, etcétera, etcétera, cómo aplicamos imágenes. Y verlo en una especie de paso a paso, como para que ustedes puedan internalizarlo y en algún momento no es un programa que se aprenda en una clase, pero sí que tengan un panorama de qué es lo que se puede hacer en cada caso y qué cosas está bien hacer y qué cosas no conviene hacer. Así que bueno, vamos a dejar esto como la clase
8 creo que sería, y vamos a armar una clase 9 que establezca las características. Después les voy a subir más ejemplos, les voy a poner los links de libros de realidad aumentada y de realidad expandida, como para que tengan. Y en unos minutos o mañana más tardar vamos a tener otro video sobre cómo diseñar un libro a partir de cero dentro de un programa profesional como es el InDesign. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.